Bienvenidos y gracias por la asistencia. Vamos a empezar el acto de presentación del libro. Y bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de la concejala de Igualdad, Paqui, y disculpar a mi concejala de Cultura, Genoveva Micó, por problemas de agenda, no ha podido asistir. Sobre todo, cuando se presenta un libro es una feliz noticia siempre, y más cuando es en el ámbito local también, y más en calles y plazas nuestras. Tenemos la suerte de que presenta este acto y bueno, y el trabajo que han realizado sus autores, José Ramón Ortega Pérez, arqueólogo profesional y muy vinculado a esta casa. Y de los autores que decir, Manolo, bueno, amigo y bueno, compañero puedo decir, y bueno, y muy involucrado en la historia local. Y a Miguel Ángel Cantó, en vez de Gómez, Cantó, bueno, qué decir, compañero de profesión en el archivo municipal. Bueno, yo creo que ellos tienen un tándem especial, porque este es el segundo libro que publican, creo, ¿no? Y ha funcionado ese tándem, por lo tanto, espero y deseo que haya otro tándem, un tercero, con otra temática. Sobre todo, promocionar y difundir la historia local es un instrumento de difusión y promoción de nuestra historia que permanece. Parece que estos libros que se publican en este momento, en este caso, que no pasan sin pena ni gloria en este momento. Quiero decir, no sin entenderlo mal, quiero decir que en un futuro, igual que ocurrió con el libro, por ejemplo, El Castillo de la Mola, de Elías Abad, tiene una vigencia atemporal porque es leído y releído continuamente para documentar bibliografías, etcétera, y sobre todo incidir en el estudio y ampliación de nuestra historia local. Sobre todo, es una feliz noticia, como he dicho, y bueno, estoy encantado que hayáis querido presentarlo aquí, en esta Casa de Cultura, donde está la biblioteca y donde está también el archivo municipal ahora. Así que paso la palabra a José Ramón Ortega Pérez para que continúe. Gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor realmente presentar este libro. Fue toda una sorpresa. Casualmente coincidí con Miguel Ángel uno de los días que vine aquí a la Casa de Cultura y en un momento dado me contó el proyecto, que habían hecho un libro, Manolo y él, y que bueno, que estaban súper ilusionados, y en un momento dado yo le dije, pero bueno, ¿lo vais a presentar? Pues no sé. Y el no sé, al final, por meter el dedito, al final aquí estoy yo presentando el acto. Muy agradecido que los autores hayan contado conmigo. Y luego, lo primero, antes de empezar, decir la enhorabuena a estos dos Quijotes. Quijotes en el buen sentido de la palabra. En estos tiempos que corren, tienen una idea, tienen un proyecto y sin nada van por él, lo consiguen, lo publican ellos mismos y aquí tenéis el libro. Es decir, esto yo me lo hago, yo me lo guiso, en fin, creo que eso es, de un nivel altísimo, porque realmente lo normal, y lo debo decir, es que pues a lo mejor instituciones de un sitio o de otro, pues también colaboran con este tipo de publicaciones. Pero ellos han tenido la capacidad, porque piensan que son más libres o pueden plantear cosas que no han podido plantear en otros momentos y a riesgo suyo se han tirado para adelante. Lo que para mí les doy la enhorabuena. En fin, son un poco unos Quijotes del siglo XXI. Un aplauso ya solo empezando. Bueno, voy a hacer un pequeño repaso de sus, a nivel curricular, pero bueno, con imágenes, intentando un poco que sea ameno. Va a ser curioso ver cómo el tiempo pasa y van dejando temas a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que eso pues también puede quedar bien, ¿vale? Luego haré simplemente pues una pequeña disección de qué va el libro y acabaré realmente. Estamos hablando de las calles, es decir, el entramado de nuestras vidas habla de las calles de Novelda, ¿no? Pero yo he elegido 4 calles para que veáis cuál es el contenido, porque realmente luego tú este libro lo puedes saber un día, puedes decir, mira, pues voy a ver Emilio Castelar, hoy voy a ver otra, o mira, donde yo nací. Es decir, es un libro que da juego, que no tienes que leértelo de seguido, sino que un día que te apetece o por saber algo, al final entras, lo ojeas y aprendes y vives un poco un viaje al pasado o incluso hasta el presente, ¿no? Y eso se trata. Entonces yo lo que voy a hacer es una pequeña presentación de los autores
Y con esas 4 calles os puede servir para haceros una idea de lo que es este libro, que lo más importante es que es un libro muy bien documentado y muy bien trabajado. Y como ellos dicen, pues han conseguido unir intereses. Son 2 personas distintas, con maneras distintas de trabajar, y aquí están con su segundo libro. En fin, mi enhorabuena. Vamos por delante. Bueno, Manolo es licenciado en Derecho, abogado en ejercicio, perteneciente al Colegio de Abogados de Alicante. Tiene un máster de Educación Secundaria por la Universidad de Miguel Hernández en la rama de Historia. Hizo un posgrado de Dirección de Arte y Museos y es presidente de la Asociación Cultural Museo Etnológico y Gráfico del siglo XX. Es autor de 2 poemarios titulados La tauromaquia de las 5 de la tarde y Las almas, sombras y cuerpos, galardonado con el 3er premio de poesía en el concurso juvenil de poesía Miguel Hernández de la Comunidad Valenciana, año 1922. Aquí está todavía, en lengua castellana. Y como hemos comentado, el anterior libro fue coautor con Miguel Ángel Cantó del libro de investigación La guerra civil en Novelda, víctimas y verdugos, que se hizo en 2019. Que realmente es una primera obra importante, la primera que se hace realmente sobre la guerra civil en Novelda, que es muy digno y es un trabajo muy bien hecho. Con lo que, bueno, se ve que empezaron a trabajar juntos y aquí les ha gustado y siguen. Voy a hacer un repaso rápido porque Manolo ha colaborado desde antiguo, es noveldero 100%, familia noveldense donde las haya, y un enamorado de su novelda, ¿no? Entonces, ha cogido distintos temas variopintos de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el 98 nos hablaba del bandolerismo, ¿no? Ya en el 99, cuando hicimos el Grupo 100, hicimos el Betania, pues nos habló de la represión sangrienta de los republicanos en la Seta Llarga. O sea, quiero decirte que temas curiosos que a lo mejor pues él intenta investigar y al final va rascando y saca este tipo de artículos que nos ha gratificado en estos Betanias a lo largo del tiempo. Hace otros sobre, por ejemplo, noveldenses en la guerra de Marruecos, que dice en el Betania 2001. O de la caza y los cazadores en Novelda, o sea, que lo hace en el 2002. Quiero decirte que realmente, tema que a lo mejor porque tiene relación con alguien o por algún tema que le surge, va, lo estudia, lo trabaja y al final este es el resultado. Otro curioso, que es Floreal Rodríguez de la Paz, un noveldense en la fuga del Lute. En fin, busca personajes noveldenses, curiosos, que al final va rascando y le dan información y hace estos artículos en la revista Betania, que le dan pues caché a esta revista, claro, con este tipo de autores. También es un enamorado de la poesía, como hemos visto, y hizo pues un homenaje en este caso a Francisco Navarro en el año 2008 en el Betania. O por ejemplo este que habla pues amistad con altos vuelos, pues de un noveldense que tenía relación en este caso con Felipe Rodríguez de la Fuente, ¿no? Y entonces pues son curiosidades que si al final no lo das a conocer, pues a la gente al final pues es interesante. Bueno, fíjate, ¿quién iba a decir él que iba a acabar haciendo un libro sobre las calles de Novelda? Pues mira, en el año 2009 habla de la calle Carlos I. O sea, se ve que ya algo rodaba por esas cabezas. Sí. Luego se juntó con tal Miguel Ángel y... O, por ejemplo, el tema de las aleluyas, de los que pues, hay muchos autores que han hablado, pues él también hace su homenaje a las aleluyas, ¿no? En el Betania 2014. Pasamos a Miguel Ángel. Es licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Geografía, funcionario municipal, ordenanza notificador y actualmente creo que asignado según al archivo municipal, de lo que me alegro mucho. Y bueno, empezó fuerte porque realmente se hizo una publicación muy interesante que fue en 1999, Las caras que nos contemplan, que junto a su compañero José Maruenda Moltó, pues era realmente sobre todo los retablos cerámicos religiosos de Novelda, aleros, relieves, esculturas. Y realmente ahí empezó ya, es como que iba por la calle, ya empezaba a ver las cosas que le interesaban y empezó a sacar información de todos estos elementos patrimoniales que, bueno, que sí, que están ahí, que alguno había escrito en el Betania o había dicho tal, pero ahí ya empezó en plan de hacer un libro contundente sobre ese material. Y es único en ese sentido. Luego ha hecho, todos los años, la mayoría ha colaborado con el Betania también y con temas muy curiosos. Tiene un humor muy fino también, o sea que hay que leerlo para entenderlo. En el 2003 colaboró con Augusto Beltrá porque se hizo el Betania 50 aniversario y se hizo un libro especial aparte del Betania, ¿vale? Y en eso colaboró con Augusto
y fue un libro importante que daba pues el repaso realmente de distintos aspectos comerciales y de la historia de lo que es el Betania. Y luego otro de los temas que los que ha trabajado en los últimos años bastante ha sido un tema también curioso, el de los apellidos, ¿no? Se ha hecho especialista, y si alguien de Novelda quiere saber de cuándo es su apellido, si es de aquí, de cuánto tal, pues él ha tenido varias publicaciones relacionadas con los apellidos de Novelda, ¿no? Aquí fue en el 2003, Palomares Cantó, o sea, iba haciendo por tramos, luego los apellidos de Novelda en el 2004, Raíces de un pueblo, y luego esto es un simple sobre Santa María Magdalena, el Betania, son distintas publicaciones en las que ha colaborado. O sobre Orán, el Betania de 2008, en fin, que veis que también, pues, tema que se le ocurre porque ha leído algo que le interesa y que le puede dar información, ahí está también hurgando. El tema de los apellidos en el Betania 2009 creo que se dio como una separata aparte con los apellidos de Novelda, desde Abad a Vidal. O sea que, vamos, lo de los apellidos, yo sé de gente que le ha interesado fuera de Novelda, que al final ha intentado conseguir toda la información de esto de los apellidos. Muy interesante. O curiosos, por ejemplo, otros artículos en el 2009. Y bueno, el que he comentado, que es uno de los recientes, en el 2019, la Guerra Civil en Novelda, víctimas y verdugos, junto a Manolo. Y este es una colaboración junto con José Luis Pellín, que le pidieron en un libro más genérico sobre afusellats, mestres y republicans, que está también en castellano y se hizo en el 2024, y ellos hablaban en concreto del maestro republicano, un maestro republicano de Novelda, Víctor Huertas Martínez. Sacaron toda la información y tienen su aportación en esta publicación. Vamos ya un poco a lo que es el libro, antes de que realmente los que tienen que hablar son ellos, y luego incluso que le preguntéis, ¿por qué no? A mí me gusta un rasgo que se atribuye en los distintos currículos que he visto en distintas publicaciones. Son dos autores que tienen una afición común, mejor dicho, una gran pasión, ¿vale? Por las cosas de Novelda, sus rasgos, su historia, sus tradiciones. Están enamorados, como he comentado, de Novelda hasta la médula, y siempre están ahí para aportar nuevos datos, historias e investigaciones, como en este caso, en este libro que presentamos hoy, que es El entramado de nuestras vidas. Ya he comentado, es un libro autopublicado por los dos autores, algo que hay que valorar enormemente. En resumen, para los autores la ciudad es lo más importante, son las estructuras de sus vías, su entramado callejero. Y este libro trata de ello, o sea, de las calles de Novelda, de su historia, de su nacimiento, su aspecto, la vida que nos cobija, la que realmente ese bullicio que a veces es parte de nuestra historia personal, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y ellos han intentado recoger eso, ese ambiente, esa calle, y plasmarlo en este libro. ¿Y cómo lo plasman? Pues nada, os digo que os leáis el prólogo, que no tiene desperdicio. Aparte, es un sumo de mundo romántico, de experiencias, de recuerdos, pero que al final te hace imbuirte en lo que realmente significa esas calles y un pueblo en concreto que es Novelda, ¿no? Bueno, en ese viaje en el tiempo por las calles, pues se dibuja las calles actuales, pero las antiguas, los baches, las piedras, el polvo, los charcos o el barro, o que eran muy estrechas en algún momento, luego se han ido transformando y ampliando, en fin, han tenido mucha vida estas calles, ¿no? Y se nos cuentan cantidad de curiosidades con decretos municipales de seguridad y urbanidad que son impensables a día de hoy, ¿no? Y que esos datos pues son curiosos y que, bueno, que suman una vez que te pones a leerlo, pues te aportan información, ¿no? Otras curiosidades, pues por ejemplo, pues hay que incidir que al final nosotros estamos viendo la historia de nuestro pueblo a día de hoy, ¿no? Pero en el siglo XIX, por ejemplo, olía a petróleo o aceite quemado en las farolas, que nadie se puede ahora imaginar, ¿no? O cómo se utilizó por primera vez en 1899 las palometas en las fachadas para poner el tendido de luz. Y la sociedad La Magdalena, que casualmente aún queda la chimenea donde tenían, justo bajo del castillo, la sociedad generaba electricidad desde allí. O 7 fuentes públicas en 1922. Y bueno, ya digo que leyendo el prólogo parece como que no hace falta. Empiezas a pensar, a oler a esa tierra mojada cuando realmente las calles eran de tierra, a las boñigas de los animales, del transporte, a los orines, en fin, hay
hacer un intento de viajar a esos momentos, ¿no? Porque esas calles ahora están asfaltadas, pero han tenido mucha vida anterior. Entonces, hay que rescatarlas a todos los niveles, ¿no? O los antiguos transportes, los carros, las tartanas, galeras, cabriolés, en fin, inmensidad de que ahora, pues como ya tenemos tanto coche que no podemos ni aparcar, se nos queda un poco lejos, ¿no? Pero bueno, no es que sea un mundo romántico, sino es parte de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestra gente, de nuestros abuelos, y creo que es importante recuperarlo todo, ¿no? Bueno, otros sonidos de los que hablan son por los corrales, los gallineros, las chineras. Claro, yo soy de Barrio de la Estación y eso aún, pues hasta hace pocos se notaba más, pero aquí en el pueblo eso se ha ido perdiendo, ¿no? Si no estás en la periferia, ¿no? Y bueno, y si no, el tema de los oficios, pues oficios que ahora, horneros, carpinteros, herreros, alpargateros, albañiles, lavanderas, en fin, hay un repaso en ese prólogo que es muy interesante. Otra de las cosas curiosas que a veces comentamos y que incluso lo hemos vivido nosotros es mi casa estaba abierta. En los años 70 mi casa estaba abierta. Y eso pues viene de antiguo. A ver quién no cierra ahora una puerta, ¿no? Es impensable. Bueno, el hecho de la aparición de los coches en el 25-26, que rompió totalmente, o el simple sonido de las campanas en la calle, ¿no? Pues había una variedad impresionante, a muerto, a tormenta, a pedregal, o sea que eso ya se ha perdido, solo queda a muerto y muy poco, ¿no? O sea, esos sonidos se han perdido. Hay otros, han surgido, están surgiendo otros. Y si no, lo que comentaba también en relación a los oficios, pues los antiguos, el matalafer, el arrup y tallaetes, el estañador, el sereno, el parigüero, el tramusero, el filaó, el chambilero, el churriero, el perigonero, el petero. O sea, cosas que a veces hay gente que sí que lo ha vivido o los ha tenido, o por lo menos, pero ya en pleno siglo XXI, bueno, no sé si alguna afilador pasa con una especie de avisando que pasa un día a afilar. Realmente el libro, los nombres de las calles, lo que se intenta ver es un poco de dónde surgen, ¿no? Pues hace un repaso, recuerdan a personalidades seguramente, a eventos sociales, a eventos religiosos o políticos, y a acontecimientos culturales en general, para poner el nombre, ¿no? Y realmente luego es importante el reflejo de la evolución de los negocios locales, porque las calles tienen vida porque han ido teniendo ese tejido comercial que ha ido variando a lo largo del tiempo y que le ha dado vida a esas calles, a la sociedad noveldense, ¿no? Es realmente el corazón de Novelda, ¿no? ¿Qué tipos de nombre hay? Pues están los tradicionales, los populares, no oficiales, la palmera, el arbre, chichas. En este libro se habla de todos ellos. Incluso a veces se pone el que existe, pero luego se dice cuál es el popular. Porque realmente el que ha quedado, el que está oficial es el administrativo actual, ¿no? El que se ha puesto y se ha colocado, por este caso por las instituciones, por el ayuntamiento, ¿no? Se llega a hablar de 252 calles y plazas, sin incluir al polígono industrial ni las partidas rurales. Y claro, de los negocios que se comentan, pues son los más conocidos, los más duraderos. También, pues a veces, en esa combinación de experiencias, uno vivía en una zona, en otra, pues han ido recabando información que la han sumado a lo que es el libro, ¿no? Pues esa ha sido un poco la idea de los dos autores, ¿no? Y este es un ejemplo, una de las calles. Solo voy a leer, no voy a leer todo, pero para que veáis cómo está estructurado cada una de las calles, ¿no? Por ejemplo, he elegido Padre Mariana, la calle Madre Mariana. Pues esta es una calle curiosa porque es muy peculiar. Nuestra ciudad conocida probablemente como el Carrer Ganchet, por su trazado esquinado y cingangueante, uniendo de una forma única de sur a norte las calles Francisco Santo y Sierra y Dara, originada en el tercer tercio del siglo XVI, durante el siglo XVII y principios del XVIII. Recibió el apelativo de Carreró de Penalba. Carreró en valenciano es una callejuela estrecha y pequeña, y también callejón. Os vais dando cuenta de que en esta historia constantemente te están dando información, ¿no? Esa información antigua que han podido localizar, pero que ellos van relatando, ¿no? Durante el siglo XVIII, generalmente formó parte como un ramal de la calle Francisco Santo, aunque a veces era referida como el Callejón de Manchón o el Callejón de Riso. Hasta que el 25 de octubre de 1929 se le puso el nombre del Conde de Cartagena, al llegar la Segunda República. Veis que las calles han cambiado de nombre constantemente, ¿no? Bueno,
pues esa historia está ahí. Claro, y encontrar estos datos, esto cuesta. Es decir, aquí ha habido un trabajo de documentación importante, aparte de sabiduría popular y de conocer a mucha gente, pues está rascando, ¿no? Yo simplemente os enseñaba este ejemplo pues, para ver un poco cómo estaba estructurado, porque aparte de esa historia de la calle, luego lo que se habla es del personaje, en este caso, el padre Mariana, y sabremos quién es el padre Mariana, ¿no? Y lo explica. No lo voy a explicar ahora, pero quiero decirte, el que tenga interés, pues que coja el libro y que se lo lea. O sea, puedes leer la parte más noveldense o más noveldera y luego la parte más de sacar, decir, oye, ¿quién es mi calle que estoy viviendo aquí? Y no sé quién es este hombre o quién es el músico. Bueno, pues todo eso se consigue con este libro. Por eso tiene mucho valor. Bueno, aquí simplemente hemos puesto las fotos que utilizan y habla del padre Mariana. Es una calle que es como si fuera, va haciendo un U lo del Ganchet. Es muy curioso, ¿no? He puesto una pequeñita que está ahí en el entramado. Otra que he puesto, pues la avenida de Elche, por ejemplo, ¿no? Pues lo mismo, pues realmente es un paseo, se denominó Paseo de la Circunvalación, basado en otro anterior ya pensado en los años 20 del siglo XX, que partía desde el puente de la estación y a través del Paseo de los Molinos llegaba al final del mismo para luego torcer a la izquierda y por medio de un paseo proyectado pero no concentrado físicamente recorría el noreste de los suburbios urbanos hasta conectar con el tramo ya existente de la calle Cura González y a través de ella enlazar con las futuras y aún no construidas avenidas de Alfonso el Sabio, de Elche y de la Constitución y Pérez Galdós. De todas estas avenidas proyectadas, la primera en existir fue la de Elche, gracias al Instituto Nacional de Vivienda, que en el año 1956 inició aquí la edificación de 50 viviendas protegidas, inauguradas el 18 de julio del año siguiente. El 10 de marzo de 1958 se le dio el nombre de Paseo de Elche, casi enseguida cambiando al de Avenida de Elche. Bueno, pues aquí tenéis una foto, este es del momento de cuando se inauguró, este lo teníamos en el grupo 100 y lo he puesto yo hoy aquí, porque ellos ponen a otra foto ya posterior. Bueno, pues todo, claro, se llega luego, como es Avenida de Elche, pues se hace una referencia un poco resumen, sintética de Elche, ¿no? Y su historia. Y aquí veis, pues este, por ejemplo, es del 68. Está la actual y la del 68, ¿vale? Con en medio, fíjate, ya de la foto anterior de lo que fue en el 57, creo, 58, esta es un pelín posterior, ya es 68. Otra calle, pues una de la estación, por ejemplo, Joaquín Irles, que es paralela justo. Esta foto, mira, está por ahí Ramiro. Me la he cogido prestada, ¿eh? La vida, yo me aprovecho de los amigos. Bueno, pues es una foto una colaboración que hicimos con la revista de fiestas del barrio de la Estación, y ves donde está la iglesia, pues paralelo al Camí de Castella, y esta realmente es Joaquín Irles. Bueno, pues explica que ya te digo, se encuentra, y es curioso que en ella pertenece al barrio y mide unos 152 metros, y el 1 de mayo recibió el nombre que lleva, Joaquín Irles, a petición de los vecinos del barrio, en homenaje a su figura, ya que fue maestro nacional, persona bienhechora del barrio y fundador del mismo. Albergó el bar Starlich. Bueno, pues ahora enseñaré que justo al lado de la iglesia, y donde estaba la comisión de fiestas, estaba el bar Starlich, que es justo este espacio, estos años 87, 89, pues ahí estaba. Fíjate, en la caja de ahorros de Alicante y Murcia, o sea, ya no, vamos, en la prehistoria ya. Bueno, pues ya no queda tampoco esta entrada típica del bar, y esta es la calle. Pues es un ejemplo de la información que te puede dar. Algunos te dan más información, otros te dan menos, pero están todos reflejados. Emilio Castelar, como uno de los ejes más importantes y de desarrollo que unió lo que era la parte antigua de Novelda con la Glorieta, y fundamental a principios del siglo XX, ¿no? En el desarrollo urbano, ¿no? Bueno, pues habla un poco de esas cosas. Simplemente lo he colocado, pero no voy a leer porque, ya digo, si tenéis interés, es llegar a eso. Lo que intentaba contaros es qué es lo que nos cuentan estos dos autores, qué nos cuentan y qué información podemos ver en cada una de las fichas de cada calle. Algo que para mí pues es una maravilla, porque te permite, con un simple, oye, tengo interés, leer y ver todo eso. Cosas muy de Novelda, cosas del personaje en concreto que ha dado nombre, si este caso es un político,
Y es un poquito el resumen por parte mía y mi homenaje a estos dos autores, que ellos son los que tienen que hablar. Estas son fotos de Emilio Castelar. Y aquí, bueno, hasta la cerveza luce más así, con el libro. Gracias por contar conmigo para la presentación. Y nada, a ver si se venden muchos libros, que creo que es interesante y es un libro para tenerlo en casa, seguro. Bueno, buenas tardes. Agradecer a todos vuestra presencia y a José Ramón, conocido por Oski, la suya, y como no puede ser de otra manera, también agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Novelda por el espacio que nos ofrece y nos brinda para realizar este acto. Para comenzar, me gustaría que nos trasladásemos unos cuantos años, quizá unos siglos. Don José Crema de Seller fue cronista de Novelda y escribió, de manera imaginaria, hizo una descripción acerca de la configuración callejera de nuestra Novelda en el siglo XVIII. Y es interesante, es curioso cómo nos traslada a aquella época, nos introduce en aquel momento. Dice así: por el Camino Real de Madrid hace venir mi imaginación un carruaje tirado por 4 caballos. Llega al badén por el que se cruza el río Vinalopó. Llegan a las primeras casas. Es la calle de Cantó, hoy Gran Capitán. Baja la Plaza Mayor, enfilan la calle del mismo nombre. Al final de ella está la senda del Baño, que lleva por lo que hoy es la calle Mosén Esteban a la era del Rey, actualmente el cementerio viejo, el cementerio Ibey. Las calles de Cantó Mayor y de las Palmeras, Vázquez de Mella, y de las Parras, Espocimina, dan a bancales muy cultivados, plantados de hortalizas, alfalfa y algunos frutales. Ninguna de ellas tiene portillo ni puerta que las separe del campo. Aún no se han trazado las calles que luego se denominarían Méndez Núñez y Daoiz y Velarde. Todo aquello son huertas. Bajan por la calle de las Palmeras, dejan atrás un callejón sin salida, hoy calle Bailén, y llegan a la Plaza de la Cruz. Desde allí a poniente contemplan la calle Posica, que es la calle Tradición, que termina en huertos. Aún no existe nada del barrio de la Illa. Pasada la Plaza de la Cruz siguen por la calle de Castellanos, que es la calle San José. Se observa que esta solo tiene un portillo o a poniente que da a huertos y continúa al mediodía algo más para llegar a nuevos huertos. Hoy sería la calle Emilio Castelar. Casi al final de dicha calle tuercen a levante y entran en la calle de la Bodega, cruce de Pelayo con Agustina de Aragón, siguiendo al sur por el callejón de Chacón, que es la calle Pelayo. Atraviesan la plazuela del Señor San Roque y penetran en la plazuela de Ximeno, San Pascual. Siguen por el callejón que baja a la iglesia, alcanzando la casa Abadía. Al lado de ella está el Palacio de la Señoría y enfrente la iglesia de San Pedro. Tuercen a la izquierda y siguen a la calle del Hospital, hoy Jorge Juan, no sin antes detenerse un instante en la plazuela del Señor San Felipe Neri. Mediada la calle del Hospital, tuercen a la calle San Diego hasta alcanzar la próxima del Salitre, Calderón de la Barca. Girando ahora hacia la derecha y siguiendo esta calle llegan a la plazuela de los Santos Médicos y dejando atrás la calle de la Virgen de los Desamparados, Santa Cecilia, rodean la iglesia de San Pedro llegando al Cantó del Delme y de allí por la calle Mayor al Ayuntamiento, emprendiendo de nuevo la marcha. Entonces fue la calle del Carril, Sirera y Dara la que transitaron hasta el final. De ella y por el Camino Real, hoy calle Centenero, entraron en la calle Empendrada, hoy Francisco Santo, y al llegar a la calle Honda, San Isidro, tomaron por ella para entrarse en la de Cervellera, San Pedro, plazuela de Cervellera y llegar al Rabalet, calle Purísima, desde donde continuaba el camino a Monforte del Cid y a Elche. Este era el pueblo, dice nuestro cronista. A levante desembocaban las calles del Carril, Empendrada y Rabalet, al norte las de Cantó Mayor y de las Parras y de las Palmeras, a poniente la de la Posica y el Portal de San Roque y al sur la de Castellanos y la de Cervellera. Pues esto simplemente es un reflejo de lo que fue la Novelda hace 3 siglos. Era una Novelda pequeña, una Novelda diminuta, a ojos de hoy,
pero a pesar de eso también era nuestra Novelda, la Novelda de nuestros antepasados, nuestros antecesores en el tiempo y en el espacio. Por lo que respecta a este libro, deciros que obedece a un impulso libre y creador de sus autores y participa del espíritu de lo que fue Novelda, de lo que ha quedado de Novelda y de lo que es y lo que podrá llegar a ser este pueblo que actualmente se ha convertido en una ciudad. En él se entrelazan vidas humanas y espacios urbanos en esa simbiosis que otorga la colectividad que da forma humana y figura a un pueblo. Cada pueblo es reconocible por sí mismo porque está impregnado de una historia y una memoria muy particular y es reflejo de todo ello. Sus páginas no se pueden entender sin una pasión compartida por ambos autores, el amor por Novelda, como ha dicho Oscu. Nosotros no somos más que observadores o cronistas del paso del tiempo por nuestro pueblo, con visiones a veces distintas, pero complementarias, del entramado de las calles de Novelda, de la memoria recibida y transmitida, de los recuerdos de infancia de los que nadie puede escapar, se nutre este libro que ahora sale a la luz. Nuestra observación sobre estas no se ha ceñido solo a su dimensión física, urbanística o histórica, sino también, en la medida de lo posible, a la emocional y humana. No solo ha habido una Novelda, sino muchas. Está la Novelda histórica, desaparecida en las aguas del pasado, investigada cada vez por aquellos estudiosos de nuestra localidad. Está la Novelda política y administrativa, la Novelda cultural, la agrícola, la industrial, la comercial, la Novelda de sus gentes y sus trabajos, la Novelda del presente y la que se mueve impulsada hacia el futuro por esa inercia imparable que produce el tiempo en combinación con la vida. Las calles son entonces nervios fundamentales de un pueblo organizado para dar impulso al ser humano. Han cambiado a lo largo de los siglos, pero su esencia permanece. La dinámica de nuestro pueblo, como de los pueblos que nos rodean, ha sido el crecimiento y la expansión, lo que ha llevado a la creación de nuevas vías y espacios y a la desaparición de otros muchos que hacían que los tiempos pretéritos fuesen identificables físicamente, aquellos rincones, espacios, edificaciones de las que nos hablaban nuestros padres, nuestros abuelos, que la dotaban de singularidad y la hacían reconocible. Nuestro pueblo, como cualquier otro, tiene en sus calles grabadas las huellas de su extenso pasado y numerosos símbolos reconocibles de nuestra identidad colectiva. Por poner un ejemplo, la Plaza Vieja, Plaza Bella, que diem aquí, con la casa consistorial representa el poder civil, organizativo, municipal. El casino, la Casa de la Pichocha, son edificios y espacios singulares que representan el crecimiento económico de la burguesía del siglo XIX comercial, y las iglesias de San Pedro, San Roque, ambas parroquias en la actualidad, representan la tradición religiosa y espiritual de nuestro pueblo. El pueblo es hoy, como lo ha sido siempre, un ente material y espiritual en continuo movimiento, y el paso del tiempo no lo ha dejado indiferente. En los últimos 50 o 60 años se han producido cambios muy profundos que han afectado su fisonomía, como expresión del avance de los tiempos. Hemos pasado de utilizar calles como prolongaciones de nuestras casas, donde, cuando éramos niños, esparcíamos nuestra imaginación con todo tipo de juegos, la comba, el aro y el gancho de nuestros abuelos, a peu guerra, que era un juego típico también de nuestros abuelos, las canicas, el fútbol, jugábamos en plena calle, a concebir una urbanística basada en la circulación viaria de transportes y vehículos. Hemos pasado del silencio y la tranquilidad al ruido, el ímpetu de la velocidad, y en ese paso que promovió e inició el desarrollismo ya hace algunas décadas y que continúa desde entonces, existe un riesgo importante, que es el riesgo de perderse. De pueblo a ciudad, Novelda, nuestra Novelda, corre hoy el riesgo de perder su identidad, su memoria colectiva, sus raíces, difuminado todo ello por ese velo que cubre el mundo y se define como globalización. ¿Habrá, me pregunto algunas veces, espacio, lugar o tiempo para la Novelda de nuestros recuerdos, de nuestra infancia, de nuestros mayores, en ese ejercicio interior y mental que provoca la reflexión humana con el paso de los años? Los pueblos hay que conocerlos para amarlos, hay que aprender de sus rincones, de sus edificios, de sus barrios, recorrerlos, pisarlos, andarlos, atravesarlos, pararse y contemplar.
La contemplación evoca tiempos pretéritos, resucita nuestra infancia, nos ilumina el camino y nos purifica de toda la impedimenta que se ha ido añadiendo con los años. Cada uno guarda en su memoria, con silencios casi siempre, como perlas incandescentes que se avivan en muchos momentos, aquellos recuerdos imborrables del pueblo en el que abrió los ojos para celebrar el acontecimiento más importante que existe en el universo, la vida. Solo se es niño una vez y luego la madurez, el crecimiento, el hacerse mayor. Todo eso borra el recuerdo de la inocencia. Lo mismo pasa con los pueblos. Y todo eso ocurre en nuestras calles, arterias vitales de nuestra existencia ciudadana. Este pueblo, como los demás, nació de un pequeño grupo de casas adosadas, unas a otras formando calles, para evitar la soledad del campo, para protegerse colectivamente y en compañía fraterna de la noche misteriosa y a veces peligrosa, para acopiar conocimientos e información, para organizarse y estructurarse en sociedad en torno a unas normas y reglas de convivencia. El pueblo empezó siendo pequeño, pero fue creciendo como nosotros también crecemos y maduramos. Y vamos cambiando, a su vez, nuestra fisonomía. Y ocurre que después de un tiempo a veces estamos irreconocibles, como ocurre también a los pueblos cuando se alargan y crecen y se expanden y se convierten en ciudades o en grandes ciudades, como también le ha ocurrido a Novelda. Somos dos románticos hacia nuestro pueblo, porque el romanticismo es ese espíritu irracional y creador que busca e incide en lo desconocido para llegar a lo conocido, que revela lo que se contempla y reflexiona en el silencio, lo que habita y merodea en lo oculto, lo que salta y aparece con los días, con los años y con los siglos. Y en eso ha consistido nuestra pequeña aportación con este libro, en observar primero, contemplar el paso del tiempo por nuestras calles, nuestras casas, nuestros rincones y espacios más significativos, ordenarlos, registrarlos de algún modo, biografiarlos, para que esa contemplación desde nuestros ojos humanos no se pierda del todo. Somos dos cronistas del paso del tiempo, a sabiendas que ese mismo tiempo es el que hace perecer y desaparecer casas y edificaciones, modificar estructuras materiales, variar rincones, modelar espacios y también el que transforma nuestras vidas. Por lo que podemos decir sin temor a equivocarnos que si de algo estamos hechos es de tiempo. Es la lección magistral que uno obtiene de toda contemplación interiorizada de lo que nos rodea y de nuestras propias vidas. Nuestra sexta década de cumplimiento vital, que iniciamos no hace mucho, nos permite contemplar las cosas desde ese otro punto de vista más sosegado, más hondo, más telúrico, o por decirlo de otra manera, si cabe, más espiritual, como el que puede atravesar con sus pupilas la visión nocturna de la noche y ver más claramente hacia dónde van las cosas, hacia dónde vamos con ellas. En los últimos 50 o 60 años de nuestra peripecia vital, podemos atestiguar en primera persona que los tiempos y los espacios han cambiado, con sus nuevos valores, principios y criterios, con sus modas y modismos. Pero el ser humano sigue siendo el mismo. Nace, crece, madura y desaparece irremediablemente de la faz de la tierra. Algo que nadie y nada puede evitar. ¿Alguien duda de la inefabilidad del tiempo? El pueblo, bien, nuestras calles, nuestras casas, otorgan esa seguridad y sentido de protección a nuestras vidas. Están ahí como testigos mudos de nuestro paso fugaz y efímero. Y así lo delatan las numerosas fotos, fotografías, postales que hemos ido recopilando de Novelda, observando en sus detalles, degustando en sus ausencias y presencias, retratos de la realidad que en su momento se reflejaba por la luz, retratos de la realidad como la nuestra de ahora, de aquellos días remotos que fueron capturados por el instante de la cámara, muchas veces anónima. La luz de los soles ya idos, como dice el poeta. Cada detalle insignificante es parte de ese paso del tiempo que atraviesa como un rayo invisible en nuestras pequeñas vidas y nuestro pueblo. Comparando esas fotos antiguas con las actuales, hemos podido verificar esos cambios profundos en nuestras calles, fiel reflejo de las transformaciones que se producen en nuestras almas. Personas, árboles en hileras entre las edificaciones, casas con planta baja o pocas alturas, fuentes donde caen chorros de agua, tierra, excrementos de caballerías, trayectos urbanos despejados, sin apenas ruidos, sin vehículos. Se enfrentan al pasar de las décadas con esos otros espacios urbanos
alquitranados y rodeados de edificios ensamblados con bloques de hormigón, sin vegetación y plagados de vehículos que ocupan las 2/3 partes de las vías. Son solo unos ejemplos. De la contemplación de esos mismos documentos gráficos podemos también deducir que el concepto del paso del tiempo ha cambiado. Hace 100 años, en nuestra época, en época de nuestros abuelos, los nuestros al menos, la vida andaba bastante más despacio. Para recorrer un trayecto de 30 kilómetros, como el de Novelda a Alicante, quien tenía oportunidad de hacerlo, necesitaba más de 3 horas en un vehículo de tracción animal ligero, como podía ser una tartana o un cabriol, y algo más de 7 horas y media si iba en un carro cargado y tirado por mulas. Lo sé de pleno conocimiento porque mis abuelos eran carreteros y ordinarios de Novelda a Alicante, y esto me lo han contado en infinidad de ocasiones. Por ejemplo, también me han contado en Aspe, yo vivo en Aspe gran parte de mi tiempo, aunque el verano lo paso en Novelda, pero soy de Novelda. En Aspe me contó un vecino, que ya ha fallecido, tendría ahora casi 100 años, que iba en carro con su padre desde Aspe a Valencia y tardaba 3 días con sus noches. En ese tiempo le daba también, en ese espacio de tiempo le daba mucho tiempo a meditar, a pensar, a divagar, a soñar y muchas otras cosas. Hoy día, pensamientos, información, comunicación, todo vuela en un instante por obra, gracia y milagro de la cibernética y de la inteligencia artificial actualmente. Todo es instantáneo, súbito, rápido y veloz, acumulándose información sobre información sin dar tiempo a ser procesada apenas. Todo ha cambiado en este mundo, todo ha cambiado en nuestros pueblos, todo ha cambiado en nuestra Novelda. En ese entramado de nuestras vidas y nos enfrentamos a desafíos cambiantes de larga proyección. Hace 50 años en Novelda vivían 2 o 3 o 4 o 5 personas que venían de países extranjeros. Yo he conocido algunos de ellos y se casaban con personas de Novelda. Y además se hacían noveldenses. Hoy día son cientos los que viven y vienen con sus familias en busca de una vida más digna y mejor. La multiculturalidad y la globalización han cambiado nuestro panorama local, nuestro panorama mundial y también existencial. No se trata, como dicen muchos, de una crisis mundial, porque el mundo, desde mi punto de vista, siempre ha estado en crisis. Si entendemos por crisis lo que es el movimiento constante, la evolución constante. Se trata más bien de una oportunidad sin precedentes y todo ello se produce también en nuestras calles. Debemos extender el sentido de pertenencia y de reconocimiento al prójimo para podernos integrar en una misma sociedad y poder enriquecernos mutuamente y así poder convivir. Y eso es también función de las calles, los lugares donde vivimos y convivimos, donde conocemos y nos reconocemos. Las calles de pueblos y ciudades siguen siendo el lugar donde se encuentran las vidas y nuestras esperanzas como miembros de una colectividad que camina, yo creo, hacia un mundo mejor y hacia un futuro mejor, aunque a veces haya motivos para dudar de ello. Bueno, pues hasta aquí mi intervención. Os agradezco la atención que me habéis prestado y ahora mismo cedo la palabra a mi compañero, amigo y coautor, Miguel Ángel. Miguel Ángel Cantó Martínez. Perdón, Gómez. Lo tengo apuntado como Gómez. Voy a buscarlo. Vamos a ver. Buenas noches. Yo, como soy el último, como soy el postre, pues voy a ser corto y breve. Vamos a ver. Voy a terminar la presentación de este libro por aquello por lo que todo comienza, que en el caso que nos ocupa es el título. Este, que se llama El entramado de nuestras vidas, lo elegimos porque nuestro trabajo puede ser o representar una incursión en el pasado y en el presente, una remembranza de lo que fuimos y de lo que fue Novelda, un atrezzo para nuestras circunstancias personales, un ambiente de nuestros años pasados, un mapa de los minutos caminados, un relicario de nombres callejeros, un río de reflexiones, una sensación permanente de haber dejado en el tintero aquello que se tiene en la punta de la lengua, un desacato al olvido, una puesta en escena de nuestro urbanismo físico, un intento de fotografiar con palabras un pasado desconocido,
desatendido, postergado o incluso desdeñado. Un afán de amor hacia nuestro pueblo. Un recuerdo para los que volaron alto antes que nosotros. Un cofre de medidas y longitudes. Una guía de todo lo que se ha vendido y comprado. Un homenaje a nuestra historia. Un largo WhatsApp a nuestra memoria. Un manual para, quizás, no perderse por nuestras calles. Una playa de emociones. Una caja artesanal de sorpresas. Un cuadro al óleo de imágenes y evocaciones mentales. Un baile entre personas, personajes y personalidades. Una luz en la noche callejera. Una melodía de ensueños antiguos. Un caldo de cultivo para futuros estudios. Un retrato de lo que vemos y lo que nos rodea. Y, por supuesto, un soporte y un apaño para la pata de esa maldita mesa que siempre cojea y no tiene arreglo. Bueno. Esto lo escribí una noche en mi casa mientras veía un documental de animales de David Attenborough. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto que he leído con aquel documental? La verdad es que nada. Nada en absoluto. Pero yo espero que ustedes, si compran y leen este libro, sí puedan encontrar algún reflejo y correspondencia entre lo que lean y lo que acaban de escuchar de mi boca. Y eso es todo. Muchas gracias por estar aquí. ¿Hacemos que pregunten algo o damos por cerrado el acto? ¿Dónde se puede comprar el libro cuando pase el evento? En la librería Melín, en el kiosco Javi y en la tiendecita que hay en la calle Mayor, el escaparate. Más que nada es una pequeña reflexión después de ojear el libro, porque no lo he leído, por supuesto. Y me ha llamado la atención que la mayoría de las fotografías antiguas que publicáis son fotografías en las que aparece la figura humana. Siempre hay gente. Hay niños, hay abuelos, hay viejos, hay carros y tal. Y en las fotografías actuales, de la novela actual, prácticamente no hay ni un personaje. Si queremos identificar cómo era la geografía humana en este momento, yo creo que faltaba ese elemento de la vida humana, ¿no? Precisamente. Podremos identificar estas calles de aquí a unos años, quizá por los modelos de coche, o quizá por cómo son los contenedores de la basura, o cómo son las señales de tráfico, o algún rótulo, pero nos queda un poco difuso de cuál era la geografía humana, lo que son las personas que poblaban este trabajo que habéis hecho, que no es un trabajo. Puede ser casualidad, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención de que las calles están llenas, sí, de coches, pero no de gente. Porque ese es el reflejo, o sea, nosotros no hemos buscado nada. Buscamos una foto antigua y buscamos luego una foto moderna del mismo lugar. No decíamos, no pasen, que vamos a hacer fotos, no. Antes había gente y no habían carros ni nada, ni coches. Ahora hay coches y no hay gente, o pasa uno. Pero es que esa es la realidad. O sea, es que es así. Ahora las calles son de los coches. Y la gente pasa por las calles en coche. Y antes las fotos viejas está todo lleno de niños jugando, gente sentada en la puerta con sillas. Ahora eso es que no hay. Entonces no podemos fotografiarlo porque no existe. Després hi ha un aspecte també que hem perdut, que és l'aspecte de libro, hem perdut el libro. Y la mayoría de vosotros sois valenciano parlant, este llibre està presentant-se en castellà. De fet, molta toponímia que tenim a novel·la és toponímia en valencià, una toponímia que hem perdut. Jo crec que és una falta de respecte a nosaltres mateixos. I gràcies a que en algun moment algun equip de govern ha apostat per rebatejar els carrers o donar-los el nom original, ara sabem quin carrer és la possible, quin carrer és el carrer de Traducció o quin carrer és el carrer de l'Arbre. En fi, tots aquests aspectes són productes de, ja no vaig a dir una ideologia, però d'algú que s'ha preocupat per un altre aspecte del món, com és l'idioma. Aquesta és una reflexió que devem fer també. Sí, és cert que el valencià, no vaig entrar molt en el tema, tenim la batalla perduda en aquest aspecte, no? Perquè
la globalització ha fet que tot canvia i que tot vaya és un altre. Però sempre hi haurà algú que apostarà per aquest aspecte que pràcticament passem per damunt d'ell i ho utilitzem d'una manera molt quasi despectiva. Una reflexió que volia fer. Nosaltres fem sí que parlem del valencià en el llibre. Què fem? En castellà o en valencià? Com la majoria de carrers estan en castellà, van decidir fer-lo en castellà, a part de que com és una inversió de nosaltres, quan un inverteix una cosa, el que vol és recuperar els diners. Entonces, fer-ho en valencià sempre és un problema. Això va començar, vull dir. Bueno, però si toquem i clavem el dit tots. O sea, entonces, i hem fet la reflexió de dir, la fem en castellà o en valencià? I van dir, en castellà perquè a carrers quasi tots estan en castellà. Sí, yo voy a preguntar, cuando investigué los colegas a las carreras, ¿no? Ya siempre una parte muy clara de la vivencia personal, de la familia, pero he descubierto alguna cosa que os haya emocionado, crítica, que personal no sabía del coste, de la vivencia, si va a pasar eso, no sé si nos ha pasado este año. Sí. Hemos tenido siempre un enriquecimiento mutuo, investigando todas las calles, investigando el pueblo, los barrios, todos los documentos que utilizamos para libros, periódicos, artículos, pues nos enriquecen y encontramos siempre cosas que nos sorprenden. A nosotros que llevamos años investigando cosas de novela. Entonces, hay cosas curiosas que habría que leer el libro para conocerlas. Porque cada calle tiene su... Hay calles que no tienen mucha historia, la verdad, pero hay otras calles que sí tienen historia y tienen anécdotas. Un poco. Me refería más a nivel familiar, que no sabe de dónde viene, de las familias. ¿Vos parlava en valencià? Sí, me refería que si a vos trobar, per exemple, algun avantpassat que vostè ha conegut que no coneixíeu, que vos ha sorprès del lloc, per la història de ese lloc, pues a veure si no sé si... No, en ese aspecte no he tingut ningún... com dic, coses que ens han xocat al descobrir, pues, no sabien que això venia per aquest motiu i tal, però relacions de coses personals, de família o genealogia, no he tingut ninguna cosa en aquest aspecte que ens hagi xocat o sorprès. Allí al fons havia una... ¿Cuándo tienes o cuándo vas a escribir el libro? ¿O cuánto tiempo? ¿Desde cuándo? Sí. ¿Cómo? Desde octubre de 2024 a junio de este año. Pero treballando del líder, ¿eh? Sí, claro. Entonces extrae. Muy dedicado. Fa poc, la setmana passada mateixa, parlant d'un tio que ja té 92 anys, us ho referim al carrer Clara Campoamor, que és el que passa de la plaça Madalena al carrer Major, quan dic Clara Campoamor, no sé si aquí en el llibre es fa referència al que hi havia a la Madalena. Sí, que és igual. Nosaltres en cada carrer sempre fem una història de tots els noms que han tingut i en la medida de lo possible expliquem per què té aquest nom o ha tingut aquest nom en aquest cas. Sí que està reflectit això. Sí, a lo mejor lo he dicho, pero ya no sabéis. Supongo que reflejamos los cambios de la legislatura, sobre todo porque vienen influenciados por los cambios histórico-políticos, ¿no? Que a lo largo de un siglo en España no ha habido mucho. En la investigación base de eso, que supone que son las actas municipales o los periódicos. ¿Cuál es lo que más ha llamado la atención en cuanto a polémicas o en cuanto a estos momentos donde más crudeza se ha defendido un cambio o sea afectado, no se ha pretendido que se quiera el cambio? O sea, ¿en qué momento? Si lo mismo. En el momento de cambio de monarquía a república, a segunda república, ahí sí tuvo bastante sus más y sus menos. Y en la época ahora también de franquismo a la transición también
hubo sus tiranteces y sus discusiones por ¿queremos este nombre? No, porque sí que ha habido tiranteces. Ha habido muchas calles que han tenido muchos cambios de nombre, algunos curiosos. Por ejemplo, había una calle que era Conde de Guadalhorce, que se puso en los años 20, y claro, llega la República, no podemos tener calles con nombres de reyes, de duques, de marqueses, todo eso tiene que ir fuera. Pero claro, como el Conde de Guadalhorce era un señor que había hecho mucho bien a nivel social, que ha invertido dinero en crear hospitales, claro, quedaba un poco feo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues quitaron el Conde de Guadalhorce y pusieron su nombre de pila. Y quedaron la mar de bien. Sí, eso ocurrió en la Segunda República, inspirada por ideas republicanas. Pasaba eso, le quitaban esos nombres que eran relacionados con la nobleza y se quedaba pues el nombre solo. Y así ocurrió. Un aplauso para los autores.